El sector agrícola ecuatoriano ha manifestado su preocupación por la limitada cobertura y efectividad del bono raíces, un incentivo de $1.000 que el gobierno entregará por única vez a 100.000 personas dedicadas a actividades agropecuarias. La crítica principal se centra en que esta medida no alcanzará al grueso del sector. Según representantes agrícolas, en Ecuador existen aproximadamente 2,5 millones de productores entre grandes, medianos y pequeños, de los cuales el 60% posee entre 1 y 5 hectáreas y se encuentra en situación de vulnerabilidad. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Así es, a esta hora estamos en línea directa con Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente de la Cámara de Agricultura, un conocedor profundo del agro, con quien vamos a analizar este incentivo a los agricultores, uno de los 18 incentivos o compensaciones, como se lo quiera ver, que ha establecido el gobierno a raíz de su decisión de eliminar el subsidio al diésel. Para los agricultores ha establecido un bono denominado raíces de $1.000 sin beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir con ello? Que se les transfiere esos $1.000 para el uso que quieran dar los agricultores. Lo deseable es que reinviertan en sus actividades agrícolas, en maquinaria, en lo que sea necesario y apuntalen su actividad productiva. Pero este incentivo va a 100.000 agricultores. La pregunta es, ¿quiénes son esos 100.000 agricultores? ¿Son todos 100.000? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Por qué 1.000? ¿Por qué no 2.000? ¿Por qué no 500? Un poco, esas son las preguntas que nos hacemos. Deberíamos hacerlas al gobierno. Lamentablemente no contamos con la disponibilidad ahora de ministros que nos aclaren estos conceptos. En todo caso, sobre la información disponible, queremos cotejar con personas que conocen la realidad del agro ecuatoriano. Rodrigo Gómez de la Torre, bienvenido a Ecuador Radio. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. Gracias A por ver, atendernos. creo que primero es importante recordar que el tema de subsidios se viene debatiendo en el Ecuador por 20 años. En el 2013 ya se habló de la eliminación de subsidios y recuerdo que el presidente Correa, previo a la campaña inclusive, habló de eliminación del subsidio, inclusive del gas doméstico. Luego, en el 2016, retiró el subsidio industrial, el diésel industrial, retiró el subsidio y puso una franja de 2.000 galones mensuales, que actualmente es de 1.500. Luego se retiró el tema del subsidio a la super y en el 2020 se implementó la banda de precios, que es lo que se está planteando ahora. Una banda de precios que fue bastante buena. Ahora, regresando al tema, cada vez que se habla del retiro de un subsidio, se cree que los subsidios son derechos adquiridos, cuando no es así. Los subsidios por esencia son focalizados y temporales. Y eso es fundamental entenderlo. Entonces, vemos ahora el tema de que se han retirado los subsidios y se retiran los subsidios al día siguiente de que el presidente decide que ya no va a explotar o eso dijo por lo menos, que no se va a explotar el páramo de Quimsacocha Uh -huh. en Cuenca. Porque estos temas sí son importantes en términos políticos, porque se baja una tensión en Cuenca que no bajó la marcha que ahora se ha denominado el quinto río de la SUAY, para complicar por otro lado, y al final del día estamos hablando de plata. Salimos con subsidios y creo que el gobierno ha hecho una buena gestión en mitigar los impactos de bloqueos viales. Eso sí hay que reconocer. Uh -huh. Bono Oh, raíz. Y con esto te concluyo. El por bono favor. raíz, tenemos un bono de 1.000. ¿Por qué 1.000? Porque eso se le ocurrió al gobierno en ese momento o porque los números dieron eso. Porque estamos viendo que con estos 1.100 millones de ahorro, lo que estamos haciendo es migrando esos 1.100 a sectores más vulnerables y más focalizados, lo cual es lo adecuado y que se lo haga de manera transparente. A 100.000 agricultores. ¿Por qué? Eso ha sido explicado
y habla mucho de los que están en el registro social y vinculados al agro. Eso significa que son los que están con el bono de desarrollo humano, más o menos, y eso también explicaría las declaraciones del gobierno de que ya se han entregado 70,000, ¿ya? Entonces vas vinculando un poco la información y te dices, no, pues ya estaban identificados y es para que usen en cualquier cosa. Entonces ya no es un incentivo, sino un paliativo muy bien comunicado para mitigar el impacto mediático. El país, de acuerdo al último censo, y con esto concluyo, tenía 245,000 unidades productivas. El país habla de tener 2,500,000, 2,700,000 personas trabajadoras en el agro, tanto como productores como bajo relación de dependencia o como trabajos ocasionales. Pero aquí no, eso es un tema de trabajadores en el agro. Ujú. Pero hablamos de alrededor de 245,000, 241,000 unidades productivas, que es distinto. Entonces, eso sí hay que ir identificando. De acuerdo. Ahora, este bono raíz es, Rodrigo, establecido para 100,000 agricultores. Usted dice que es de aquellos que forman parte del registro social, es decir, los agricultores más pequeños con menos cantidad de tierra y que incluso pueden tener acceso al bono de desarrollo humano por su condición. Bueno, eso no lo digo yo. Eso fue expresado por el ministro el MIES o como se llame ahora. Ese tema del cambio de nombres es para confundirnos, creo yo, pero viene sostenido 20 años. El asunto es que eso fue explicado, que ese bono raíz ya se ha entregado a 70,000 agricultores, ojo, ojo, ya es del 70%, porque son los que están en el registro social y tienen una vinculación con el agro. Ujú. Eso creo que es fundamental entenderlo. Y aquí sí viene un tema. Yo personalmente no sabría cuántas décadas vengo peleando la eliminación de subsidios y pongo con una S al final, ¿ya? Pero veo que esta es un trabajo comunicacional y probablemente emergente, se lo ha hecho bien, porque hoy en día mucha gente que históricamente reclamaba, hoy no reclama, Ujú. ¿ya? Y ese más bien es un tema de, de buen manejo político. ¿El subsidio tiene un impacto? Sí, pero el impacto es mínimo en lo que respecta a canasta básica. Tiene un mayor impacto en lo que es transporte de personal. Y esto sí es importante. ¿Por qué? Porque el gobierno fija las tarifas de transporte de personal. Entonces, si yo te digo, no puedes cobrar más de tanto y te subo el diésel, que representa un 25-30% del costo, claro, te complico. Por eso son las compensaciones ahí. En el transporte de carga no hay intervención gubernamental, salvo en beneficios a los transportistas, no hay tarifas fijadas, por ende eso es libre mercado. Entonces, eso también es importante. Claro que sí. Ahora, Rodrigo, la pregunta es, si bien estos paliativos, incentivos, compensaciones, como se lo quiera ver o llamar, que ha establecido el gobierno en el número de 18 para diferentes sectores, eh, como compensación a la eliminación del subsidio al diésel, seguramente está surtiendo su efecto ahora en el sentido de que ok, me suben el precio del diésel, pero me dan en efectivo, con transferencia a mi cuenta, me entregan $1,000 o me incrementan el monto crediticio al que yo tenía acceso, me modifican la tasa, en fin, hay una serie de incentivos. Digo, ¿no será que se patee el problema cuando estos incentivos tengan que eliminarse también? A ver, yo creo que aquí vienen dos aspectos. La primera fase tiene que ver, y voy a tomar un ejemplo del mes de junio de este año.
En el 1 de junio de este año se avisó que había un incremento en el precio de leche a productor, ¿ya? El incremento de precio de leche al productor fue y tomemos nota porque el número es interesante, es 0.0015 dólares, o sea, 0,1, no, 0,15 centavos de dólar. El incremento de productos lácteos al consumidor fue en varios mercados del país entre 10 y 25 centavos. O sea, el incremento al productor no tuvo nada que ver con la especulación. Y voy a mencionar algo, la especulación es la peor forma de corrupción. Así es, ¿Ya? así es. Ahora vamos al otro lado, lo que tú me planteas. Esto va a ser por una sola vez en el caso del bono raíz, en el caso del tema del transporte. Hay un poco de incertidumbre porque eran 1.000, ahora parece que son 1.800, que por 4, por 8, por 12 meses. Creo que eso hay que transparentarlo claramente, ¿ya? Y más bien ha salido de dirigentes del transporte las modificaciones. La pregunta va por el otro lado. ¿Qué se está haciendo? No para mitigar un impacto político sobre una medida económica, sino qué se está haciendo en términos estructurales para solucionar los problemas de exceso de tramitología, solucionar los problemas de la burocratización de la actividad privada en donde el Estado quiere controlarlo todo. ¿Qué se está haciendo en términos de competitividad o en términos en materia laboral? Porque las propuestas que yo he escuchado del cambio de la forma de la jubilación patronal, eso tiene algo que ver, pero de lo que yo he estado en un par de mesas de trabajo, no veo que sea algo para solucionar, sino probablemente para complicar un poco más al sector empleador y, y probablemente no generar más empleo. Y estoy esperando las cifras de afiliaciones al IES del mes de agosto que no estaban disponibles hace una semana, porque cuando yo comparé mayo-junio, perdón, julio me faltaba, mayo-junio, el incremento de empleos a nivel en EMDU era de 92,000 y el incremento de empleos en términos del IES, datos publicados por el mismo INEC, era solo de 4,000. Entonces el desfase era como de 88,000 empleos que no encontraba para hablar de un empleo pleno con plenos derechos. Ujú. Entonces creo que hay aspectos estructurales de la economía que debemos solucionar. Por Y supuesto, pero claro, definitivamente es el sector privado eh, el que saca adelante el país, ¿no? esto no se va a solucionar con los incentivos o con los paliativos que se están generando hoy por hoy frente a la eliminación del subsidio al diésel. Lo que se espera es que esto sirva como una ayuda del gobierno a amortiguar el golpe que tendrá que venir cuando la economía tenga necesariamente que acomodarse sola a estas nuevas realidades económicas, a esta nueva realidad económica. Y han dicho los alcaldes que tienen para sí la competencia del transporte, especialmente aquellos de las ciudades más grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, que casualmente forman parte de una misma organización política, que ellos no van a asumir una eventual revisión de tarifas de transporte público cuando éstas correspondan, es decir, cuando se eliminen las compensaciones, que será después de 8 meses, después de un año, cuando el problema que ha generado esta revisión es motivado por una decisión del gobierno central. No sé cómo analizar esto, Rodrigo. Yo creo que debemos romper un poquito este tema de que el que está conmigo es mi amigo y el que no está aplaudiéndome como foca es mi enemigo, porque no es ni siquiera el que opina diferente. Esa politización permanente, y regreso a este concepto de la caja china, ¿no? Eh, no sale Kim Sacocha, pongo subsidios, no me salen las preguntas, ahora llama constituyente y siempre estamos abriendo una nueva caja que nos tiene ocupados en medios y en redes sociales. Muy cómodo para la prensa, perdón que lo diga en esos términos, porque siempre hay una noticia fresca que sacar adelante, pero muy malo para la estructura productiva y de planificación del país. Cuando vemos esa mezcla de temas, ahí vienen los problemas. El, eh,
el que pertenezcan o no a una misma línea política, los tres alcaldes de las principales ciudades, es una coincidencia buena o mala, pero es una situación de coincidencias. Yo podría buscar este lado, del otro lado, qué es lo que pasa con los alcaldes de la otra tienda política y por qué hay temas que no prosperan en procesos investigativos. Ujú. Más bien, despoliticemos un poco la economía. Hablamos mucho del Perú y vemos que crece. ¿Y qué es lo primero que hizo el Perú en el año 93? Fue despolitizar la economía. Ujú, ujú. Crece y no estamos en este baile del va y viene y dimes y diretes que realmente no aportan a nada. Entonces, por ahí creo que va el tema. Por el otro lado, ¿hay que tomar medidas? Sí. ¿Hay que buscar medidas de productividad y competitividad? Evidentemente. Pero si vamos a hablar de el tema de la transporte eléctrico para las ciudades, ojo, para la parte rural o para la parte intercantonal o interprovincial, hay que tener también, ver los espacios de electrolineras que en el Ecuador prácticamente no existen. Entonces, no es cuestión de una declaración política de que vamos a De acuerdo. migrar a electricidad cuando no hay cómo abastecer de electricidad a los vehículos. Ese Retomemos, tipo de cosas son fundamentales. retomemos el tema, Rodrigo, y quisiera referirme al tema de la especulación, que es un daño que nos hacemos entre ecuatorianos, es decir, aprovechamos la mínima situación, la mínima incertidumbre para imponer nuevos precios, la viveza criolla, que nos hace tender al redondeo, a subir el precio cuando en realidad no se justifica técnicamente aquello. ¿Cómo funciona el agro en la sacada, digamos, de la producción desde los centros de producción a los centros de consumo? Ahí hay una participación de transporte que no sabemos si está comprendida dentro de los grupos de incentivos que ha establecido el gobierno, uno, y dos, la acción de los propios especuladores, los intermediarios, digamos, no especuladores, sino la acción de los intermediarios que pueden especular en el precio del producto. A ver, creo importante recordar algo. En 2019, luego del famoso Octubre Negro, la Universidad San Francisco preparó un estudio bastante completo de lo que implicaba en el costo de la cadena productiva la eliminación del subsidio. Yo te hago llegar el estudio en unos minutos, el link. Pero esto lo he publicado en mis redes. ¿Pero por qué? Porque hacíamos un balance, y digo hacíamos porque participé de alguna manera, eh, y se trabajó mucho con productores de diferentes zonas del país. ¿Cuánto impacta el diésel? Y no hablábamos de reducción, hablábamos de eliminación de subsidio. O sea, no es de 1,79 en este caso a 2,80, sino de 1,79 a eliminar alrededor de $4.20. ¿Ya? En ese momento. ¿Cuánto impacta en el costo del tractor para la producción de papas, para lo que es el arroz, para lo que es la producción de leche? Y aquí tengo el estudio a la mano, había un par de productos más. Banano, leche, papa y arroz. ¿Ya? ¿Y cuánto impactaba en el transporte? Y aquí hay dos etapas de transporte. Hay la etapa de transporte del campo al punto de acopio, al mayorista, Uh y -huh, del punto de acopio al punto de distribución. uh -huh. Porque ahora he visto muchos análisis del camión de 400 quintales de Quito a Riobamba, por ejemplo, a Guayaquil, o de Riobamba a Guayaquil. Pero la papa no se produce en Quito y no se produce en Riobamba. Se produce en las zonas rurales, donde las vías no permiten el ingreso de camiones o Así de es, trailers para 400 quintales. así es. Sin embargo, con todas esas consideraciones, el impacto no deja de ser mínimo, más o menos un 0,5%, 0,4% en el costo del producto final. Entonces, eso creo que es importante seguir reforzando, porque la única forma de combatir la especulación es con información Por y supuesto, educación, por supuesto. ¿ya? Veía en noticias en estos días, por un lado decían que no había impacto, por otro lado me llamó la atención que decían, es que la papa ha subido de 14 a 18.
Pero alguien se ha preocupado de ver cuál ha sido el histórico del precio de la papa que hace un año estaba por los $30. Bueno, Por 30 también y- hay precios estacionales, obviamente, ¿no? e- Exactamente. Entonces el trabajo, regreso, información y educación. Y vamos entendiendo. Y aclaro un detalle importantísimo. Y topamos el tema del precio del transporte de personal, cuando el Estado mete mano y decide regular para bien de unos, entre comillas, es porque está perjudicando a otros. Entonces yo quiero regular el precio del transporte. Ah, pero chuta, tengo que subir el precio del diésel. Bueno, tú ve cómo haces porque yo ya me lavo las manos de que yo no tengo que poner el precio del transporte, pero ya te subí un 56% al diésel. Y el diésel, si bien es importante, no es el único costo en materia de transportación. Están las llantas, el mantenimiento, Así es. los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no observa mucha gente y cree que el 56% de incremento en el precio del galón del diésel tiene que traducirse en el 56% de incremento al producto que se transporta. Y eso no tiene ningún asidero técnico. Y solamente refuerza la posibilidad de que exista la especulación, la incidencia del combustible como factor de producción es uno de varios factores que tienen que entrar en juego y que establecen el precio de los productos, de manera que no se puede traducir aritméticamente el mismo porcentaje de incremento del precio del combustible al incremento del producto, que es lo que errónea o interesadamente hacen muchos sectores. Rodrigo, con esto finalizamos, por favor. Como te decía, la especulación es la peor forma de corrupción. Y la mejor forma de combatir la especulación es con información. Ministerio de Agricultura tiene información de precios de productos en mercados y tiene información histórica. Por favor, así como se están recorriendo el país, casi digo otra palabra, pero recorriendo el país, publiquen información en redes. Estamos viviendo un estado de propaganda. Tú coges las noticias en la mañana y al menos tienes una o dos interrupciones por cadenas nacionales. Coges en la radio la misma historia. En redes sociales ni hablar. Entonces, informemos de cómo se mueven los precios de los productos. No creamos que todo es fijo en el mundo. La agricultura depende. Ahorita están comenzando las lluvias. Hemos pasado un verano no tan crudo como el del año pasado, pero este tipo de cosas, factores externos sobre los cuales nadie controla, son naturales y han sido cíclicos a lo largo de la historia, no de la humanidad, han sido cíclicos a lo largo de la historia del planeta. Ahí tienen ustedes, amigos, desde el punto de vista de Rodrigo Gómez de la Torre. Él es expresidente de la Cámara de Agricultura, analista agropecuario, un conocedor profundo del agro de nuestro país, que nos ayuda a entender estas compensaciones establecidas por el gobierno direccionadas al sector agrícola del país frente a la eliminación del subsidio al diésel. Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias por habernos atendido. Por el contrario, gracias a ti, Freddy, gracias a la radio y siempre a las órdenes. También nosotros, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Esto es Ecuador Radio, primera emisión a través de Radio Quito y Radio Platinum.